Iglesia, buenas tardes. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, soberano Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora, Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu pueblo. Padre mío, que viene, Señor y Dios, con hambre y sed de ti, Padre, con hambre de ser llenado de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu, Dios. Clamamos, Señor, que seas tú en medio de la predicación moviéndote, Señor, en las mentes y en los corazones, Señor, de todos los que estamos hoy aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, lo que yo vengo a hablarle es sobre una promesa que tiene la iglesia. Y esa promesa lleva por nombre el vino nuevo. ¿Recuerdan en el seminario de Rompiendo Maldiciones que el Señor nos prometió que la iglesia entraba en un tiempo de odres nuevos y vino nuevo, y que tenía un vino para el final, que era el mejor vino, ¿verdad? Hay un vino nuevo, iglesia, que el Señor tiene para nosotros, para la comunidad profética de adoración. Diga conmigo, hay un vino nuevo. Hay un vino nuevo. Vamos a la palabra, a Mateo 9:17, estoy más adelantada. 9:17. Y la palabra dice: y a nadie se le ocurre echar vino nuevo en un odre viejo, porque los odres se romperán y se perderá el vino y se perderán los odres. El vino nuevo se debe echar en odres nuevos para que ambos se conserven. Ya vamos a explicar qué son los odres. Bueno, ¿qué es un odre? Esto es un odre. ¿Ok? Esto es un odre. Es un cuero, generalmente de cabra, oveja y en algunos casos de buey, cosido y pegado por todos lados o por todas partes, menos por la que corresponde el cuello del animal o la pata. Puede ser esto el cuello o una patica del animal, ¿sí? Sirve para contener líquidos como el vino, el aceite, el agua, la leche o la miel. Para eso lo utilizaban antiguamente el pueblo judío. Y en este tiempo pues se utiliza como para el vinito nomás, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que el Señor está diciendo que hay un vino nuevo, pero que el odre tiene que ser nuevo, no puede ser viejo, porque si hay vino nuevo, es que qué pesar que no encontramos en mi casa un odre de mi abuelo que estaba viejo y estaba todo agrietado, ¿sí? Lástima que no lo pudimos encontrar. Este está nuevo, toca curarlo. Bueno, este era un instrumento en la antigüedad para utilizar, sobre todo para transportar y guardar vino. ¿Qué son los odres nuevos, según la Biblia? O los odres nuevos son flexibles, ¿sí? Elásticos, capaces de expandirse a medida que el vino se fermenta, ¿sí? Se puede engordar, o sea, hinchar. En cambio, un odre viejo se volvía frágil e inflexible. Usted vaya diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos quería decir el Señor? Que tiene un vino nuevo para un odre nuevo. Entonces, ¿será que de pronto nosotros nos volvimos frágiles e inflexibles? Y dice que el odre viejo se rompe bajo la presión de la fermentación del vino nuevo. En el contexto espiritual se refiere a la necesidad de una renovación espiritual. El odre somos usted y yo por dentro, eso, nuestro interior, somos nosotros. Entonces, en el contexto espiritual, lo que Dios nos está pidiendo a la comunidad profética de adoración es una renovación espiritual y mental. Implica estar dispuesto a dejar atrás lo viejo y a ser receptivo al mensaje del Señor
y a su poder para transformar nuestra mente y nuestra voluntad. El vino nuevo representa el mensaje del Evangelio. Lo nuevo, yo decía, pero ¿qué nuevo va a haber si ya todo está escrito? Entonces representa el Evangelio, ¿sí? La gracia y la nueva vida en Cristo. Lo nuevo que tiene el Señor para su iglesia. El vino nuevo representa la nueva realidad del Evangelio, el poder transformador del Espíritu de Dios. Y el poder transformador del Espíritu de Dios siempre va a ser nuevo. Siempre Él nos va a transformar, porque siempre habrá cosas que el Espíritu tiene que transformar en nuestra vida. El vino nuevo es una relación directa con Dios a través de Jesús, a través de su palabra. Es una forma nueva de vivir, con un mensaje que nos llama a la misericordia y nos llama a la bondad y a la esperanza. Ese es el vino nuevo. Y la frase "nadie echa vino nuevo en odres viejos" significa que se debe tener un corazón nuevo y renovado por el poder del Espíritu Santo. Creo que el Señor a través de este año ha venido limpiándonos, ha venido restaurándonos, renovando nuestro corazón, nuestras emociones. ¿Y para qué necesitamos un corazón nuevo? Para poder recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. De lo contrario, mis hermanos, las viejas estructuras de pensamiento romperían el vino nuevo. Y dice que se echa a perder tanto el vino como el odre, porque se rompe, ¿verdad? Y los odres viejos, ¿qué simbolizan? Simbolizan el antiguo pacto. Nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto, ¿cierto? Simbolizan la ley mosaica, la ley. Simboliza las prácticas religiosas de los líderes religiosos, que eran inflexibles. Mire que todos los fariseos siempre les estaban criticando al Señor. Sanó el día de reposo. Para ellos, ellos no podían entender. Ellos siempre estaban en contra de todo lo nuevo que el Señor Jesucristo estaba trayendo a su pueblo. Sanó el día de reposo. No ayunan, ¿sí? Inflexibles todo el tiempo. No podían contener lo nuevo que el Señor Jesucristo estaba enseñando para transformar a su pueblo. Que simbólicamente el odre viejo representa la rigidez. Pónganle pues cuidado. ¿Qué tan rígidos estamos a veces nosotros? La inflexibilidad. A veces somos legalistas. Somos muy legalistas a veces, y a veces criticamos a los de falda larga, pelo largo, pero nosotros somos en muchas cosas muy legalistas. Representa la religiosidad y las tradiciones. El espíritu de tradición, mis hermanos, no permite que el Espíritu Santo fluya en una iglesia. El espíritu de tradición. A veces, por eso el Señor se refería, parecen cultos muertos, ¿sí? O sea, como el orden, y no dejaban fluir la presencia del Espíritu Santo. Las viejas, representa el odre viejo las formas viejas de pensar, que no se adaptan a la palabra de Dios. ¿Qué forma de pensar tenemos vieja que no se está adaptando a la verdad espiritual de la palabra de Dios? No se ajustan a la verdad. En la práctica se refiere a alguien que se aferra a viejas costumbres, prejuicios, formas de pensar que impiden su crecimiento espiritual, ¿sí? ¿Qué no le ha dejado a usted crecer espiritualmente? ¿Qué no le ha dejado avanzar? ¿Por qué ha patinado en ese ciclo como de fracaso espiritual y no le permite a usted avanzar? Aferrarse a todo esto es un odre viejo. No es que yo pienso así. No sé, yo sé que yo tengo que perdonar, pero no, yo perdono así. Es a mi manera. No, mi hermano. Eso es un odre viejo que no le permite al Espíritu transformar su mente y renovar su mente y su corazón. Y
y si viene el vino nuevo, se rompe, porque como que no concuerda lo que usted es con lo que está recibiendo de parte del Espíritu. En resumen, el concepto espiritual del odre es una metáfora que el Señor Jesucristo utilizó para que entendiéramos la necesidad de una renovación interna. Tenemos que ser renovados internamente para poder abrazar y vivir las verdades espirituales más profundas y transformadoras que hay en la palabra. Después del seminario, yo le pregunté arrodillada al Señor. Yo dije, bueno, siempre mirando qué fue lo que el Señor habló, pues a través de mi boca le dije, Señor, que es un odre nuevo. Y pero me arrodillé y le dije, quiero ser un odre nuevo. Quiero ser un odre nuevo, Señor. Dime, ¿qué tengo yo que hacer para ser un odre nuevo? Y ahí empezó. Muy confrontada. Estuve llorando mucho toda una semana, muy confrontada. Y el Señor, siento que el Espíritu me dice cuando le pregunté que yo tenía que hacer para hacer un odre nuevo, porque yo quería el vino nuevo. Y me dijo, comienza leyendo Mateo. Pues no me imaginé que me fuera a responder. Le dije, sí, Señor. Me levanté inmediatamente, me puse las gafas, cogí la Biblia, cogí comentarios bíblicos de Mateo, los puse ahí. Dije, Señor, y esta vez yo no voy a estudiar la Biblia como para hacer una prédica, la voy a estudiar para mí. Háblame, mis hermanos. Espero que la palabra que yo hoy traigo, que fue lo que el Señor me regaló, lo confronte a usted como me confrontó a mí, porque es de la única manera que le vamos a permitir al Espíritu Santo que nos transforme y nos renueve todo aquello que necesitamos ser transformados. Amén. Un odre es tener una mente dispuesta, un odre nuevo, es tener una mente dispuesta a recibir un corazón preparado para una nueva etapa espiritual. Eso a donde nos quiere llevar el Señor. ¿Otra vez? El odre nuevo es tener una mente dispuesta a recibir y un corazón preparado para una nueva etapa espiritual. Allí es donde el Señor nos quiere ir a llevar. Quiere llevar a la comunidad profética a una nueva etapa espiritual. Ya entendiendo lo que significa el odre nuevo, el vino nuevo, el odre viejo, les decía que quiero hablarles sobre esa promesa que hay sobre la iglesia, y es que hay un vino nuevo. Yo le decía al Señor, entonces, ¿qué es el vino nuevo? Y Él me hablaba del Espíritu Santo. La palabra nos habla de las funciones. Yo creo que aquí muchos podemos conocer las funciones que tiene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Dice la palabra que Él vendría y actuaría como nuestro consolador, ¿verdad? Como nuestra guía, como nuestro maestro, como nuestro santificador. Su función incluye dar a nosotros testimonio de que lo que está escrito es verdad. Él nos convence que lo que está escrito es la verdad, ¿sí? Nos trae a la memoria en circunstancias la palabra que ya hemos leído cuando la necesitamos así. Eso es obra del Espíritu Santo. No crea que es que usted, qué mente tan buena la que tiene. No, es el Espíritu que le trae el versículo para que usted abra la boca, ¿sí? En nuestra guía en toma de decisiones es tan importante. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder ser ni odre nuevo ni recibir un vino nuevo, ¿ok? Nos protege del peligro. Mire, Él nos sana, nos liberta, nos llena de esperanza, es el consolador de paz, nos transforma el corazón para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Mire, Él toca a la iglesia, la quebranta, la transforma, la renueva, la llena de paz, empodera a la iglesia con los dones, con los frutos, la anima, la santifica, la purifica. Todo eso hace el Espíritu Santo de Dios.
y hace que los creyentes deseemos hacer menos el mal. Eso es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Que deseemos hacer menos el mal. Pero dice la palabra que Él también vendría a traer un vino nuevo. O sea, mire todas las funciones que Él tiene, pero dice la palabra que el Espíritu Santo vendría a traer el vino nuevo. O sea, una llenura. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos un odre nuevo para ser llenos del Espíritu Santo. A partir del libro de los Hechos viene un vino nuevo para el pueblo de Dios. Usted quiere empezar a leer sobre el vino nuevo, coja Hechos 2 y empiece. Lea desde el primero. Este vino nuevo, dice la palabra, que iba a cambiar la historia de la iglesia. Ahí empieza, y usted no se pregunta, ¿será que Dios quiere empezar a cambiar la historia de la comunidad profética de adoración? Vaya pensando qué es lo que Dios nos está demandando y qué es lo que Él quiere que hagamos. Dice que cuando iba a llegar el Espíritu Santo iba a cambiar la historia de la iglesia en ese tiempo, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo significa permitir que el Espíritu Santo, miren esto, controle completamente la vida de una persona. Esa es la llenura total del Espíritu Santo, que Él controle totalmente mi mente, mi boca, mis emociones, mi voluntad, absolutamente todo. Es entregarle absolutamente la vida al Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces vino una renovación divina para la iglesia. Dice la palabra, bueno, ya las voy a leer. Dice en Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como decir aquí todos, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Leyendo comentarios bíblicos dice como si hubiera habido un tsunami, un temblor, un terremoto. Eso sucedió de verdad, ¿sí? Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Veía y escuchaba el testimonio de una iglesia, no recuerdo bien el pueblo, no sé dónde es, ni el país. Ellos estaban adorando de tal manera al Señor en esa iglesia que empezaron los vecinos a llamar al pastor a decirle: se prendió de fuego la iglesia en tal parte del edificio, está ardiendo en fuego. Pero no se estaba quemando por dentro nada, era que estaban llenos del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y se veía el fuego físicamente y los vecinos diciendo: pastor, se le está quemando la iglesia, y todos felices adentro porque en la iglesia no estaba pasando nada. ¿Cómo puede ser que el impío pueda ver el fuego del Espíritu Santo y muchas veces usted y yo no? Muchas veces llegamos a la iglesia en una frialdad espiritual que como llegamos, nos vamos. Y dice la palabra: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis hermanos, la llenura del Espíritu, cuando dice todos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí les concedió la habilidad de hablar en otras lenguas. ¿Para qué? Para predicar, porque había mucha gente de muchas partes con diferentes idiomas, y el Señor los prepara. Vaya, prediquen el Evangelio en la lengua de tanta gente que había afuera. Y era increíble, todo el mundo dice: pero ¿estos de dónde? ¿O dónde hicieron el curso de lenguas, pues? ¿O dónde hicieron el curso de idiomas para que pudieran hablar en el idioma? O sea, no hubo nadie que no pudiera recibir el mensaje del Señor Jesucristo, porque pudieron hablar en diversas lenguas los apóstoles. El Evangelio, pudieron hablar a diversas nacionalidades. Esto es el vino nuevo, mis hermanos.
El vino nuevo es tener el poder del Espíritu, que cuando usted imponga mano la persona sea sana. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo con nosotros? O sea, la llenura o el vino nuevo es el poder del Espíritu actuando a través de su iglesia, revistiendo de poder a todos los que creen en Él, a todos los que obedecen su palabra. Y me gustó, Ceni, encontrar en un comentario, dice que cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, fueron revestidos de lo alto, con poder de lo alto, pónganle pues cuidado, a aquellos que estaban formando el núcleo inicial de la iglesia en ese tiempo. Yo lo creo. Yo decía, no hemos crecido más, porque el Señor está esperando que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, porque somos el núcleo inicial de esta iglesia. Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús. O sea, yo decía, Padre, ¿tú qué es lo que nos estás llevando? ¿Sí? Y es tremendo porque dice la palabra que ellos estaban como unánimes juntos. Unánimes quiere decir en un mismo espíritu, todos en un mismo sentir, orando lo mismo, ¿sí? Estaban perseverando, dice la palabra, en oración y ruego. No solo en oración, en ruego, en clamor. ¿Cómo es un clamor? ¿Usted ha clamado o solo ora? Un clamor es como el ciego Bartimeo, que escuchó que el Señor Jesucristo iba a pasar por donde él estaba, y él solamente empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Eso es un clamor. ¿Usted ha clamado por su necesidad? ¿Por sus hijos? ¿O solo ha orado? Dice que ellos estaban juntos en oración y clamor, clamando por las almas, por el familiar que no se ha convertido, por los hijos que están perdidos en el mundo en vicios. Hay que clamar. Y dice la palabra cuando Bartimeo, que los apóstoles y la gente, ¡ay, cállese! No haga ruido. Y el Señor, él empezó, Jesús de Nazaret. Y el Señor dijo, o sea, paró y dijo, ¿quién me llama? ¿Quién clama? Y fue inmediatamente donde el ciego y le dijo, ¿qué quieres tú que yo te haga? Que me sanes. Y fue sano, porque clamó. A veces queremos, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mis hijos, en el nombre de Jesús. Amén, ya te los entregué. Clamemos, lloremos, tirémonos al piso. Padre, mis hijos, Señor, mi esposo, mis familiares que están, Señor, ciegos. Y yo creo, mis hermanos, que el tiempo de Dios ha llegado. Amén. El tiempo de Dios ha llegado para la comunidad profética de adoración. Amén. Yo lo creo. La promesa de que seamos llenos del Espíritu ha llegado. Está en nosotros. ¿Sí? Tiene que cumplirse esa promesa. Dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es, ay, me tocó el Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya, salgo y me desocupé. No, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu Santo. No es que me tocó el Espíritu Santo y temblé o qué sé yo, ¿sí? Hubo una manifestación y salgo y ya no estoy llena. Es una vida controlada, es una experiencia continua, es a diario, que a donde nosotros vayamos portemos la presencia del Espíritu Santo, que se note, que no tengamos que tener la Biblia bajo el brazo para que la gente sepa que usted y yo somos seguidores de Cristo, sino que como hablamos, como actuamos, como nos movemos, como tenemos misericordia y compasión de otro, se den cuenta de, uy, ¿será cristiano? ¿Será él cristiano? Esa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se refleja en todas, mis hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. No podemos dejar un área en stand-by. No, para hacer la llenura es
todas las áreas de nuestra vida. Y la llenura del Espíritu Santo no solamente sirve para predicar la palabra, es para nuestro vivir diario, para dar testimonio vivo. Acuérdese que la manera de vencer a Satanás es con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y con el testimonio que usted y yo demos a diario. No solo en la iglesia, donde trabajemos, con la familia. Entonces ya sabemos cuál es el vino nuevo, ¿no? La llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no fue enviado para visitarnos de vez en cuando. Él fue enviado para morar en nosotros, para que le permitamos renovar nuestra mente, transformar nuestras emociones, nuestra voluntad. Él fue enviado a habitar, a morar en cada uno de nosotros. Que cada uno de los que estamos aquí podamos ser altar, donde Él pueda morar y diga, qué lindo el altar, qué lindo el odre de Ricardo, de Jackie, de Nelson, qué lindo morar en ellos. Cuando el Señor Jesucristo habló sobre los odres y el vino nuevo, ¿por qué fuera? Porque los discípulos del apóstol Juan y los fariseos habían venido a él a preguntarle, ¿por qué nosotros sí ayunamos? Y ayunamos mucho y tus discípulos no ayunan. Le preguntaron a Jesús, o sea, siempre juzgando, siempre criticando, siempre con ese espíritu de religiosidad, con ese espíritu de tradición, ¿cierto? Y él venía de estar discutiendo con los fariseos por su legalismo, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, les decía, ustedes diezman de toda hoja, porque ellos vendían laurel, tomillo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ustedes diezman de cada hoja, pero se les ha olvidado tener misericordia y compasión, ¿sí? Él venía discutiendo porque ellos estaban llenos de religiosidad, de argumentos. Le criticaban porque se sentaba a comer con los cobradores de impuestos, con las prostitutas. ¿Sí? Lo criticaban porque sanaba el día de reposo. O sea, si usted estaba enfermo el domingo, el día de reposo, y si el Señor Jesucristo venía, no, pues aguanta el dolor sin compasión. Lo criticaban porque sanaba el día de reposo. Por no lavarse las manos antes de comer. Todo le criticaban porque eran odres viejos, llenos de legalismo, llenos de religiosidad. Por eso el Señor le dice, a nadie se le ocurre echar vino nuevo en odres viejos. A nadie se le ocurre. Lo que les estaba diciendo era, ustedes son odres viejos. El vino que yo traigo, el evangelio que yo traigo, no se lo puedo verter a ustedes. No puedo derramarlo sobre ustedes. Porque si yo lo derramo sobre ustedes, ciertamente se va a perder. Se pierden, no iban a entender. Para poder derramar esto nuevo, eso nuevo que el Señor Jesucristo llevaba, necesitaba odres nuevos. Gente nueva. No estoy hablando de bebés espirituales. Gente nueva, transformada, nacida de nuevo. Mentalidades nuevas. Porque es la manera como se va a conservar toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en esta casa no nos falta el vino, porque el vino simboliza en la palabra el gozo, la alegría, la celebración. Aquí celebramos hasta cumpleaños, que es lo que no celebramos, ¿cierto? El día de la mujer, el día de la madre, bueno, el día del padre. Aquí celebramos, aquí hay gozo. También significa la provisión divina, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso simboliza el vino. No nos falta la harina. Aquí siempre hay pan bueno. El pan es la palabra, la predicación. En teleyos, en intercesión, en los cultos, siempre hay pan bueno, pan servido. Siempre está servida la mesa. Esta es una casa donde siempre hay aceite. Es que a veces no nos damos cuenta que es lo que tenemos. Siempre hay aceite, siempre hay una unción a través de la alabanza, a través de la predicación, de la administración. Hay una unción.
Tal vez a muchos nos pudo pasar que nos acostumbramos a la palabra profética del pastor Diego, porque era muy continua, ¿verdad? Y nos acostumbramos y ya ni la grabábamos o las borrábamos, la dimos por poco, pero cuando se fue nos pudimos dar cuenta cuánta falta nos estaba haciendo la administración de parte de él. Pensando en todo esto me dije, ¿cuántas veces el Señor se ha movido en medio de nosotros? ¿Cuántas veces ha derramado de su unción? ¿Cuántos cultos se ha ministrado y ha habido una presencia hermosa del Espíritu Santo? Y tal vez llega la semana siguiente y tal vez seguimos igual, sin estar renovados ni transformados. Y entonces, ¿qué pasó con el vino? No es culpa del vino, es culpa del odre. ¿A usted no le ha pasado que sale de aquí lleno? Lo llenó la palabra, Dios le habló a través de la predicación, ¿cierto? Y sale de aquí con todo lo que recibió y en el camino a casa va perdiendo lo que recibió porque tiene un conflicto con el esposo, la esposa, los niños, el taxista, el que se le atravesó, el que no se le atravesó, el tráfico, qué sé yo. Y de pronto toda la llenura se perdió. El problema, mis hermanos, como les digo, no está en el vino, está en nosotros, que tal vez, si el Señor nos dijo que este era un tiempo para la iglesia de odres nuevos, es porque tal vez tenemos el odre viejo. Y ya es hora de renovarnos y decirle, Señor, quiero ser un odre nuevo, necesito de ese vino nuevo. Yo lo anhelo, en serio que lo anhelo. Pero ya les voy contando qué iba pasando con la lectura de Mateo. Bueno, y tuve un sueño. Bueno, empecé, mejor dicho, que me comía Mateo así profundamente y lloré. Y hasta le dije a Ricardo, estoy tan confrontada que creo que ni he nacido de nuevo. O sea, estaba mal. Yo dije, el nivel que el Señor nos está pidiendo no es cualquier cosa. Yo decía, ¿cuántas veces he leído Mateo? Hasta había predicado de las bienaventuranzas, de la sal, de la tierra. O sea, pero no como el Señor me lo estaba enseñando. Y esto es lo que creo, mis hermanos, que encontré en Mateo. Y el Señor me dijo, tiene un orden. Entonces vayan apuntando porque tiene un orden. Si usted quiere ser un odre nuevo, apunte. Y encuentro en el libro de Mateo que el Señor le enseña a sus discípulos, él muchas veces predicaba a las multitudes, pero él tenía momentos a solas de enseñanza muy diferente a sus discípulos. Y le enseña en Mateo cómo se debe vivir en su reino. Eso fue lo que más me impactó de primero. Y yo dije, en el seminario el Señor hizo un intercambio divino, ¿cierto? Pasamos de maldición a bendición. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de Dios, ¿cierto? Y me empieza a enseñar cómo se debe vivir en su reino, ¿cierto? Y siento que el Espíritu me dice, Claudia, muchos ya están asentados en el reino de Dios, ya están ahí plantados, pero siguen viviendo como se vive en el reino de las tinieblas. ¿Quién me dijo cómo así? Allá. Muchos ya pasamos de maldición a bendición, ya pasamos del reino de las tinieblas, porque dice la palabra que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y siento que el Espíritu me dice, ya muchos están asentados en el reino del Señor Jesucristo, ¿sí? Ya estamos ahí, pero viviendo como se vive en el reino de las tinieblas. Ya sabemos que un odre nuevo es tener la necesidad de una renovación interna, ¿sí? Para poder abrazar y vivir las verdades espirituales. Polito, vivir en el reino
del Señor Jesucristo ya salvos, ya el Señor se llevó la maldición, Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Estamos en un lugar, ¿sí? Él nos paró en un lugar espiritual, pero seguimos mintiendo, ¿sí? Seguimos a veces con inmoralidades sexuales, seguimos llenos de ira, de odio. Eso es. No podemos estar viviendo en el reino de Dios con todas esas cositas. Entonces, ya sabiendo que el odre nuevo es tener la necesidad de, Señor, renuévame. O sea, dígale, muéstrame qué es lo que yo tengo que cambiar. Muéstrame, Espíritu Santo. Se lo aseguro que Él le va a mostrar. Entonces, es tener una necesidad. Si usted no tiene una necesidad de renovarse internamente, va a ser difícil que usted sea un odre nuevo. Usted tiene que abrazar y vivir las verdades más profundas y transformadoras que hay en la palabra. Y el Señor me dijo, lo primero, para ser odre nuevo. El odre nuevo demuestra con su forma de vivir que se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados y que se ha vuelto a Dios. Definitivamente, Señor, ya no quiero estar más en el mundo, me he vuelto a ti, Padre. Este arrepentimiento no se trata de un arrepentimiento aparente. Ay, tan santo en la iglesia, ¿cierto? No es un arrepentimiento aparente ni religioso, sino de uno total, que produce un cambio en el creyente, un verdadero cambio. O sea, que la gente diga, ay, de verdad que usted se ha cambiado. De verdad que usted se ha cambiado. El arrepentimiento genuino va siempre acompañado de frutos. O sea, si yo decía mentiras, me arrepentí de las mentiras, pero se me empieza a ver el fruto de que estoy hablando la verdad. Se empieza a ver ese fruto. Siempre va acompañado de fruto. Si odiaba mucho, me arrepentí de odiar, perdoné al que odiaba. Se tiene que ver el fruto del amor, ¿sí? O sea, siempre el arrepentimiento va acompañado con un fruto. De lo contrario, no es un arrepentimiento genuino, es un remordimiento ahí que se tiene. Tiene que verse los frutos. Mis hermanos, no están verdaderamente arrepentidos aquellos que confiesan el pecado, pero continúan cometiendo el pecado, ¿sí? Esto me lo habló en Mateo 3:8. Segundo, dice la palabra en Mateo 4:1, el segundo paso que me dio para hacer un odre nuevo. Dice la palabra, esto fue cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el Señor Jesucristo, en su humanidad, el Espíritu Santo lo agarró de la mano y le dijo, camine para el desierto, que allá lo va a tentar el diablo, ¿sí? ¿Qué pasó allí? El Señor me decía, el Espíritu Santo tomó control de la humanidad de Jesús para que él pudiera vencer al diablo. Dice la palabra que él fue tentado en todo, lo tentó el diablo en todo. Imagínense, llevaba un ayuno de 40 días y dice la palabra que tenía un hambre, que tenía mucha hambre. Y primero que el diablo le dice, convierte esas piedras en pan, en mogollas chicharrona. Si uno le da hambre, un ayuno, a ver, las que ayunan a las 6 de la tarde ya uno está que vuela del hambre, ¿sí o no? Calcule 40 días y 40 noches. ¿Ah? ¿Cuánta hambre tenía el Señor en su humanidad? En su humanidad. Entonces, lo hermoso acá es que uno no puede creer que el Señor Jesucristo necesitara del Espíritu Santo. Necesitó, como humano, del Espíritu Santo para controlar su humanidad y vencer al diablo y no caer en ninguna de sus tentaciones. Si el Señor Jesucristo necesitó al Espíritu Santo, ¿será que usted y yo no lo necesitamos? ¿Y para qué hizo esto el Espíritu Santo? Porque toma control de la humanidad del Señor Jesucristo para que Él fuera ejemplo para usted y para mí. De que sin el Espíritu Santo
no podemos hacer nada. ¿Sí? Entonces, en esos momentos de tentación, la parte humana de Jesús dependió del Espíritu Santo. Lo segundo, para usted, poder ser un hombre, lo primero es arrepiéntase genuinamente, de frutos de arrepentimiento. Lo segundo, dependa del Espíritu Santo. En todo, dependa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el modelo para que cada cristiano entienda que solo andando en el Espíritu podemos llevar una vida santa, una vida que le agrada a Dios. En Gálatas 5:16, se los voy a leer. ¿No lo había puesto allí? Ay, papi, me las gafas. En la cartera. Qué pena. En la palabra Gálatas 5:16 dice, esas no, esas son del sol. Gracias, qué pena. Que les quiero leer. Gálatas 5:16 dice la palabra: vivir por el poder del Espíritu Santo. O sea, nosotros solos no podemos vivir con nuestras fuerzas. Ay, no es que tenga mucha fuerza de voluntad. En todo. Dice la palabra, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Nosotros siempre deseamos hacer el mal. Siempre. Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que está en la naturaleza pecaminosa. El Espíritu me va a decir, así no es, Claudia, así no es. Esta semana tuvimos un desacuerdo, Ricardo y yo. Y entonces, yo no sé, pero yo tenía esa gana como de, ¿no? Como de pelear. Ya estaba en la carne. Y entonces le dije, y él que sí, pero no sé qué. Nos sentamos a comer, pero entonces me dijo, a ver, ¿vamos a pelear? No vamos a pelear. Me dejó muda. Y yo dije, wow, véanlo. Y me dejó muda, que yo hasta dije, uy, pero yo como, no, me trancó, me dejó muda. Dijo, vamos a pelear. No vamos a pelear, ya. Pero en un buen tono, no como antes que me decía, no vamos a pelear, pues más enganchaba uno, ¿cierto? ¿Cierto? Es el tonito. Bueno, pero no, o sea, yo, ay, Espíritu Santo, ayúdame a hacer odre nuevo. Bueno, entonces dice que el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Dice que son dos fuerzas que hay dentro de nosotros. O sea, fuerza de hacer lo bueno y la fuerza de hacer lo malo. A veces casi siempre gana el mal. Estas dos fuerzas luchan, dice la palabra, constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros, dice la palabra, 2 puntos: inmoralidad sexual, impureza, pasiones, idolatría, hechicería, peleas, celos, arrebatos, furia. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso es lo contrario, es andar en el Espíritu. La dependencia, bueno, tercero. Entonces lo primero, arrepentimiento genuino. Lo segundo, depender del Espíritu Santo. ¿Sí? Tercero, dice la palabra en Mateo 4:4, escrito está. Mire, yo leía todo esto, usted léalo despacito. Yo decía, Dios mío, cuánto nos falta, Padre, ¿cómo vamos a hacer? Me confrontó mucho. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La dependencia de la palabra de Dios.
Pero usted, ¿cómo va a depender de la palabra si no la lee? ¿O si la lee? Dice, hermano, la palabra de Dios es lo que sostiene verdaderamente al creyente. Entonces, ¿qué lo sostiene a usted? Mi hermano, lea la palabra. Usted no va a poder ser un odre nuevo si no lee la palabra. Lea la media hora, luego va sumando una horita. Coja la Biblia, ya el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, ¿sí? Mis hermanos, no solo alimentemos nuestro cuerpo, nuestra vida de alimentos físicos. Sí, los alimentos físicos nos sostienen, pero la palabra nos sostiene la voluntad. La fuente más importante de sustento para todas nuestras necesidades espirituales es la palabra de Dios. La verdadera dicha de nosotros como cristianos no es poseer la verdad. Ah, no, es que yo me la sé. Yo la he leído yo no sé cuántas veces. ¿Sí? No, es aceptarla y obedecerla. Esa es la verdadera dicha del cristiano. Cuarto. Entonces, arrepentimiento genuino, depender del Espíritu Santo y depender de la palabra. De lo contrario, usted no va a poder ser un odre nuevo. ¿Ustedes quieren ser odres nuevos? No. Cuarto, la encontré en Mateo 5:3, donde habla la palabra de que el Señor nos llama a ser pobres en espíritu, no pobres de espíritu. Pobres de espíritu son las personas que no tienen a Dios en su vida, son unos pobres de espíritu, pero Él nos está llamando a ser pobres en espíritu, y ya les voy a decir qué es. Pónganle pues cuidado. Aquí yo decía, ayúdame. Es aquel que ha perdido toda su confianza en sus fuerzas. Esto fue lo que más realmente me tocó, ¿sí? Por lo que uno está viviendo, ¿sí? Y descansa plenamente en Dios. Usted ya dijo, Padre, me rindo. No es fácil llegar a ese nivel de decir, Señor, me rindo, no sé cómo, tú lo vas a hacer. Es tener una confianza plena en el Señor. Es aquel que comprende que su completa miseria, o sea, que no puede hacer nada en sus fuerzas y descansa y depende de la gracia de Dios. Ese es el pobre en espíritu. Es aquel que depende de Dios para su cuidado, su liberación, su provisión, su sustento. Pero es que llegar a ese nivel no es fácil. Cuando usted siempre, digamos, ha tenido para pagar una cosa, para pagar la, según el área, ¿sí? Y cuando Dios dice, venga a ver qué tanto es que confía, venga a ver qué tanto es que cree, no es fácil llegar. O sea, yo decía, uy, esto es un nivel bravo. Y yo solo le decía, Espíritu Santo, ayúdame en mi incredulidad, porque sé que aquí es donde Él, personalmente, no a mi esposo, personalmente me está enseñando. Eso fue donde más lloré. Ser pobre en espíritu es aquel que ha dejado su orgullo personal y descansa plenamente en Dios, sin pensar, sin afanarse, ¿sí? Sin afanarse, sin preocuparse, sin llorar, sin quejarse, sin decir, pero Señor, nada, confía en Él. Y a veces yo le digo a Ricardo, papi, pero mira, es que hay que pagar. Tranquila, yo le digo, pero claro, como, o sea, las cosas, muchas obligaciones están a mi nombre, ¿sí? Le digo, claro. Yo digo, pero tranquila, no es fácil llegar a este nivel porque es plena confianza. Plena confianza. ¿Por qué nos está preparando así? Porque el Señor, yo sentía de parte del Señor que me decía, van a llegar muchos enfermos, endeudados, en pobreza, en fe. ¿Y dónde está la confianza? ¿Qué van a enseñar ustedes? Con su vida van a enseñar, con su testimonio van a enseñar.
Entonces es aquel que ha dejado su orgullo personal, su control y descansa plenamente en Dios. Es aquel que se ha dado cuenta que necesita cada vez más de su gracia y entiende y cree que el Señor está dispuesto a dar su gracia y su favor. Dios nos está llamando a ser pobres en espíritu, creer completamente en Él. Y me encuentro con este versículo, Isaías 66:2, que dice la palabra. Habla el Señor diciendo: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miren esto: pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu, o sea, al que confía en Él. Dice, y que tiembla ante mi palabra. Mire que ahí ya está hablando de dos cositas que ya vimos. Dice, yo necesito que el Señor me mire. Señor, aquí estoy, por favor, te necesito. Aquí, yo necesito que Él me mire. Pero también la palabra dice que el Señor mira de lejos al orgulloso, al que cree que en sus fuerzas lo puede resolver todo. Pero dice, miraré al que es pobre y humilde en espíritu, y el que tiembla ante mi palabra, ante sus promesas. Quinto, el odre nuevo, cuando está en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del conflicto, en medio de la soledad, llora buscando a Dios. Y el Señor, yo le decía, pero ¿cómo llora o cómo es la cosa? Y Él me decía, como el siervo busca por las aguas. Así es. Como el siervo que brama por las aguas, así debe clamar el alma del creyente buscando ayuda y consuelo divino. O sea, con necesidad. O sea, esto es para los que han estado en depresión, ¿sí? En angustia, en soledad, así. ¿Cómo? ¿Ustedes saben cómo es bramar? Un siervo cuando está por allá en el desierto, está bramando porque se está muriendo de sed. Y brama porque quiere agua. Así es que Él quiere que lo busquemos. Sí. Dice que el que así es, el que así hace, expresa total incapacidad personal frente al problema y una absoluta dependencia de Dios. Él está pidiendo que lo busquemos y dependamos de Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Que clamemos a Él. La promesa de recibir consuelo, mis hermanos, es para el que llora, no para el que se queja. Eso me lo dijo el Señor. La promesa de recibir consuelo y ayuda, porque Él es nuestro pronto auxilio, es para el que llora y clama, no para el que se queja. ¿Ok? Sexto, ¿cómo les ha parecido? Y me decía, primero se tienen que arrepentir. Si no se arrepienten, no van a poder tener dependencia del Espíritu Santo. Se dependen del Espíritu Santo, tienen que depender de la palabra. Ya cuando dependen de la palabra, tienen que ser pobres en espíritu. O sea, es un orden. Sí, como una escalerita, subiendo cada escalón. ¿Sí? El sexto, el odre nuevo es manso y humilde. ¿Usted es manso y es humilde? ¿O es manso y no es humilde? ¿O es humilde y no es manso? ¿Qué significa ser manso y humilde? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo para este tiempo? Yo decía, Dios mío, el Señor nos está pidiendo en un tiempo donde la gente es re violenta, o sea, llena de odio, ¿sí? Y nos dice a nosotros, sean mansos y sean humildes. Es totalmente opuesto a estar fuera de control. ¿Usted pierde el control? Pues si lo pierde, mi hermano, es un odre viejo. Necesitamos no perder el control. Con nada. O sea, llegar a un nivel que a usted le pueden decir, de echarle la Santa Madrecita. ¿Sí? Y
le pueden decir agua pura. Manso y humilde. Porque es que nosotros no podemos reaccionar como reacciona el mundo, como reaccionan los que están en el reino de las tinieblas. ¿Ok? Mansa es una persona que cuando recibe una injuria, una ofensa, no devuelve el mal recibido con ánimo vengativo, no, nada. Sino, ¿sabe qué hace el manso y el humilde? Se encomienda al Señor y encomienda lo que está pasando, el problema al Señor, y espera que Dios actúe. Muy diferente es que yo diga, Padre, te entrego esto, te entrego la ofensa, Señor, ten misericordia. A que diga, Padre, véngate, ¿no? Levántate y mira a ver cómo es que los vas a tratar. No, o sea, así no. Sí, el manso y el humilde hasta pide misericordia por el enemigo. Cuando a nosotros nos robaron el camión, los que conocen nuestra casa, bajando hay una casita, pues ya donde vive el dueño de esa exportadora de flores, ahí vivían antes otras personas que estuvieron involucradas en el robo, vecinos, ¿no? A nosotros nos bajaron pistoleados, todos estaban camuflados, con 9 milímetros, a Ricardo la pusieron en la cabeza, bueno, fue horrible. Y nos enteramos ni a los 8 días, ¿no, papi? ¿Quiénes habían sido? Recién convertidos. Eso la sangre. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Mira, el diablo fue tan puerco que llegaron a nuestra casa a tocar. Don Ricardo, deme 150,000 pesos y yo hoy les mato hasta el perro de la casa. Así nos dijeron. ¿Sí es bueno? Y nosotros en esa lucha, ¿no? ¿Qué hicimos? Arrodillarnos. Padre, ten misericordia de ellos. Ayúdanos a perdonarlos. Padre, ayúdanos a perdonarlos. Ten misericordia de ellos. Que no se pierdan esas almas. Nosotros no estábamos pidiendo venganza. Y nos veían pasar, yo les tenía miedo, ¿sí? Porque ellos estaban mezclados con guerrilla, con el Frente 22, que estaba sentado en Anolaima. Era un revuelto de delincuencia con guerrilla. Y nosotros salíamos y acogían y empezaban a echar balas, o sea, para amedrentarnos. Pero ¿quién venció? Cristo. Cristo. No es fácil arrodillarse y orar por los enemigos cuando nos han hecho un mal. A nosotros nos dejaron de brazos cruzados, no teníamos el camión asegurado, perdimos todo, ni la carga, nos habían fiado toda esa carga. Nosotros siempre, o sea, se acostumbraba ir a recoger la carga en las fincas, ir a venderla y venir y pagar. Fue tenaz. Pero al mes el Señor nos regaló otro camión, al mes exacto. Porque el Señor dijo, no les estoy tratando el área financiera, les estoy tratando el corazón. Entonces, mis hermanos, hay que orar hasta por los enemigos. Entonces, el manso y humilde es aquel que encomienda los problemas, los conflictos en el Señor y espera que Él actúe. El favor de Dios es el todo en la vida del manso. De modo que tenemos que aprender a soportarlo todo, sabiendo y entendiendo que no hay nada que no esté bajo el control de Dios. No hay nada, mis hermanos. Séptimo, no me preocupe, no son 20, mentiras. No son 20. Por ahora, porque hasta ahora yo no he terminado de leer, es lo que hasta ahora me está enseñando el Señor. El odre nuevo tiene un deseo intenso y profundo de ser justo y vivir conforme a la voluntad de Dios, ser justo. Mire todo lo que el Señor nos está pidiendo. Tiene un deseo intenso por la rectitud, por la lealtad y la obediencia. Implica ser recto, compasivo, generoso, bondadoso en todo lo que hagamos, rectos, en todo lo que hagamos. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Es el deseo genuino
de vivir una vida que se ajusta a todas las demandas que nos hace el Señor en su palabra. Esto incluye rechazar toda clase de mal, ¿no? Toda clase de, no sé, de negocios sucios. Está íntimamente ligado con el comportamiento, ¿no? Son vidas donde no hay ira, no hay malicia, no hay egoísmo, sino misericordia. A eso nos está llamando el Señor. Hay amor, hay perdón, hay el hambre y sed de justicia, mis hermanos, conduce al cristiano a ocuparse de su santidad, ¿sí? Una santidad continua. Yo tengo que ser santo en la iglesia, santo en el trabajo, santo en la casa, santo en la calle, santo cuando estoy solo y encerrado, que solamente me está viendo Dios. Ahí tengo que ser santo. Hoy 8, eso lo encontramos en Mateo 5:6, el 7. El 8. El odre nuevo es misericordioso. A mí me gusta que esta iglesia es misericordiosa, amén. Aquí, que no, que tal persona, a mí me han ayudado varias veces. Cuando hemos estado en situaciones difíciles, yo sé que muchos de los que están acá en sus corazones han dado para que me hagan un mercado. Eso es misericordia. Esta iglesia es misericordiosa. A mí me han ayudado muchas veces. El odre nuevo es misericordioso. Esa compasión va orientada hacia el miserable. Y uno dice, uy, esa palabra es fuerte. Es la solidaridad, perdón, se me trabó la lengua. Es la solidaridad que parte del amor y la gracia por cualquiera que esté en necesidad. O sea, nos vamos a mover en compasión. Esa es la iglesia que Dios quiere de los últimos tiempos, porque necesidad es lo que va a haber, mis hermanos. Necesidad es lo que va a haber. La misericordia es una de las perfecciones divinas. Imagínense eso, encontré eso. La misericordia es una de las perfecciones divinas. Yo quiero ser perfecta en eso. Yo le decía, Señor, bendíceme para yo ser bendición, ¿sí? Bendíceme. La palabra dice que es mejor dar que recibir. El Señor nos bendice para que bendigamos al hermano. Solo una persona que está en unión con Cristo puede ser misericordiosa. De lo contrario, tacañín, cierra su mano, ¿sí? Así ve al hermano en necesidad. Solamente uno que está unido con Cristo puede llegar a ser misericordioso. Y encuentro este versículo tan hermoso que está en Colosenses 3:12, mis hermanitas allá. Colosenses 3:12 dice, vestíos, pues, vístanse como escogidos de Dios. Aquí todos estamos siendo escogidos, por eso estamos acá. Como escogidos de Dios, vístanse, santos y amados. ¿De qué nos está diciendo el Señor que nos vistamos? De entrañable misericordia. Misericordia, es hermoso. Yo sí me quiero vestir de misericordia. Que se me ablande el corazón cuando un hermano esté en necesidad. Que se me ablande el corazón. Que no seamos tan duros, ¿sí? Que yo pueda darle, uy, qué felicidad, en serio. Que Dios nos provea a todos los que estemos acá para que ayudemos. Mis hermanos, van a venir muchos que van a necesitar de la misericordia de nosotros. Y eso los va a hacer quedar. El amor que vean nosotros los va a hacer quedar y amar a Cristo. Eso lo encuentra usted en Mateo 5:7. 9. Ay, joder, madre, ¿qué me pasó? Allá, 9. Ay, se me borró esta vaina, ahora ¿cómo hago? 9. Son 10, no se preocupen. Pero estarán copiando, ¿no? Bueno. El odre nuevo, mi hermano, mire que todo tiene primero un escalón y luego el otro. El odre nuevo sí o sí tiene o debe tener un limpio corazón. El Señor no ha venido limpiándonos, pero todavía nos falta. Está relacionado con santidad, con limpieza personal.
Mis hermanos, ante la santidad de Dios, solamente se puede presentar aquel que es limpio de manos y puro de corazón, dice la palabra. El corazón limpio es aquel que no está contaminado del pecado y que el pecado no actúa bajo su control, o sea, no lo domina un pecado. Todos pecamos acá, sí, todos pecamos, pero nos arrepentimos inmediatamente. No tenemos un pecado habitual, y si lo tenemos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿sí? Pero que eso no nos controle. Cuando la más mínima falta se comete en la vida, cuando cometemos la más mínima falta, ya nuestro corazón no es limpio, ya está contaminado, ¿cierto? Llegar al carácter santo es algo muy individual, eso no es familiar. ¡Ay, toda la familia! Todos caminando en santidad. A veces llega más santo uno que el otro, ¿sí? Pero eso es individual y se debe progresar, cada vez más limpio, ¿sí? Pero el corazón se limpia leyéndola, por eso, dependiendo de la palabra, dependiendo del Espíritu Santo, muéstrame qué tengo todavía, ¿sí? Muéstrame, obedeciendo la palabra, teniendo intimidad con la palabra, teniendo intimidad con el Señor. Me acordé que estaba yo en esos días con todo esto y yo solo le escribí a Senia con lagrimitas, estoy muy confrontada, estaba, en serio que me sentaba a llorar a la hora del almuerzo. Yo no, mira lo que leí hoy, ¿cómo vamos a hacer para llegar a ese nivel? Y tuve un sueño, el día que más lloré dije, ay Señor, tú sí me haces llorar. Bueno, me acosté y sueño que un siervo, creo que era un apóstol, oró por mí, me dijo arrodíllate. Entonces yo me arrodillé y él impuso manos y yo, o sea, yo soy así, ¿no? Padre, solo recibo de parte de este hombre lo que viene de parte tuya, o sea, en mi mente, ¿no? Y me daba risa cuando me desperté porque le dije a Ricardo, esa soy yo, solo recibo de parte de lo que el Señor me está impartiendo, lo que viene de parte tuya. Y yo empiezo a sentir, yo cierro los ojos y él empieza a orar por mí y yo empiezo a sentir que subo y subo, que hasta me dio miedo y le agarro la mano al pastor en medio de la oración, pero llegué a un momento en que subí a un sitio muy hermoso y había un ángel y había un libro tan más grande que la mesa de nuestro comedor, o sea, una vaina inmensa, y me es abierto el libro y yo ahí parada y era como jeroglíficos, como vaina, o sea, no entendía ni pío. Y yo en la mente dije, esta vaina parece mapeo espiritual, dije yo en mi mente. Inmediatamente oigo una voz que me dice, el orden de Melquisedec. Y ¡prum! Me desperté. Y yo, el orden de Melquisedec, ¿y eso qué es? Google, orden de Melquisedec, ¿no? A esa hora me desperté. Mis hermanos, es el linaje del Señor Jesucristo, el carácter del Señor Jesucristo. ¿Ah? Voy a un día a predicar porque no, tengo que profundizar qué es lo que Dios me estaba. Yo estaba que se despierte Ricardo, yo estaba tan feliz, usted no se imagina. Fui y le hice el tinto y porque yo le hago a ver si está despierto, ¿no? Entonces entré al cuarto, papi, soñé, fui llevada, subí y me abrieron un libro, el orden de Melquisedec, y leyendo un poquito porque no he estudiado bien, el orden de Melquisedec es pan y vino. Fue cuando el rey Melquisedec se le apareció a Abraham, que él venía de una batalla para pelear por su sobrino, y se le atraviesa y le da pan y vino. Pan y el vino, la llenura del Espíritu Santo, es el carácter. Mis hermanos, lo que yo hoy vine a enseñar es, todos estos pasos nos están llevando al carácter de Cristo. Amén. ¿Iban el cuál? Ah, bueno, 10. Por los 10. El odre nuevo, ahí está, miren este. Es pacificador.
Estos son los que huyen de los conflictos, los que nunca entablan pleitos con nadie. Son enemigos de las disputas. Estos viven la paz de Dios, la viven y la promueven. Donde llegan, paz, la paz de Dios. Mira dónde nos está llevando el Señor. Por eso buscan la paz de Dios intensamente. O sea, cero conflicto, cero. Promueve la paz de Dios. Donde llega la persona llena el pacificador porta la paz de Dios. Portar la paz de Dios no es cualquier cosa. Es que en un mundo lleno de conflictos, de odio, el Señor necesita que su pueblo esté lleno de la paz de Dios. Un pueblo que viva y porte la paz de Dios. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a vivir en su paz. Nada le preocupa. Esta paz, mis hermanos, es la consecuencia de vivir una unión, una intimidad con Cristo, de entrar en su presencia cada mañana y decirle: Padre, aquí estoy, llenarme de Él y salir uno lleno de Él, lleno de su paz. Es la forma natural de quien vive la vida, que procede de la paz de Dios. Ese es el último. El que ha experimentado la paz de Dios es un pacificador. O sea, hay un conflicto y uno llega, no, vea, pone todo en calma, no alborota el avispero, ¿sí? Paz. No hay que pelear, no hay que discutir, venga, entendamos al otro. Sí, cálmense. Nosotros somos llamados a ser pacificadores. Con todo esto, mis hermanos, el Señor nos está diciendo cómo vivir en su reino. No hemos estado viviendo como debe ser. Vinimos al reino, a veces decimos, no, es que los hermanos venezolanos se trajeron la cultura, ¿cierto? Se trajeron los ídolos, la brujería, sus costumbres, se trajeron lo malo para acá. Pero a veces nosotros ya estamos establecidos en el reino de los cielos, pero nos traemos cositas que ya no debemos portar viviendo o establecidos en el reino de los cielos. Aquí el Señor nos está diciendo cómo debe ser el carácter del creyente, cómo debe ser un odre nuevo para ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la manera. No podemos aspirar, mis hermanos, a grandes cosas con la misma mentalidad. No podemos aspirar a milagros, prodigios, si no le permitimos al Espíritu Santo que renueve nuestro interior. Necesitamos cambiar, reflejar a Cristo. Los odres viejos son elementos del diablo, perdónenme, como los fariseos. Fueron un tropiezo para que el Señor hiciera milagros. Los odres viejos son herramienta para detener un derramamiento del Espíritu Santo. Son el instrumento para detener un avivamiento. No podemos con estos odres viejos, un avivamiento del Espíritu, no podemos, porque la embarraríamos. Tenemos que ser llenos del Espíritu para que ahí sí lleguen las multitudes. Tenemos que cambiar nuestro interior, nuestro carácter. El Señor vino a cambiar vino a cambiar religión por gracia. Gracia, amor, misericordia, bondad, compasión. Hay un vino nuevo, mis hermanos, pero tenemos que cambiar para que lo podamos recibir, para que no se pierda el vino. Dios ha estado sirviendo la mesa en la comunidad profética de adoración. Ha estado sirviendo la mesa. Pero hay personas que a veces no sabemos recibir lo que el Señor sirve en la mesa. En ocasiones, vean, no quiero herir a nadie, no le estoy echando vaina. Créanme que me confrontó el Señor. Fui la primera confrontada. Pero a veces necesitamos
como requisitos para recibir la presencia de Dios, ¿cierto? Como, ¿qué requisitos necesitamos? Créanme, exigimos requisitos. Por ejemplo, ay, esa canción no me gustó. No me la sé. Están desafinados. Ay, se fue de tiempo. Más sufren los que tienen oído musical, ¿cierto? Ay, no, se fue de tiempo. Se destemplaron. Uy. No, se desafinaron. Ay, le salieron gallos. El sonido está ronco. Cierre los ojos. Reciba. El Señor aquí con eso. Los voy a llenar, les voy a llenar la copa. Uy, pero están, miren, juzgando. Desde que, ¿cómo entramos por las puertas de la casa de Dios? ¿Ofendidos? ¿Cómo entramos? Odres viejos, hermanos. Tenemos que cambiar. ¿Estamos muy ofendidos? Mis hermanos, se acaba la alabanza y como estamos llenos de requisitos, ay, no ministraron, ay, no sé qué, llenos de argumentos, pues simple y llanamente usted se puede ir igual como llegó, vacío, porque hubo un momento para ser llenos. Si no se sabe la canción, yo no me la sé todas, pero yo adoro a mi Señor, yo cierro los ojos y lo adoro. ¿Sí? En ocasiones, en vez de gemir por la presencia de Dios, sin importar nada, llegamos criticando y juzgando. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que el enemigo más hace es volvernos insensibles. Él no quiere que estemos llenos del Espíritu Santo, insensibles, duros, odres viejos. Mis hermanos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo le decía a los ancianos, yo no me hago aquí adelante porque sea la más, es porque a nosotros nos gusta adorar. Si yo me hago atrás, yo sé que yo me distraigo y a mí me gusta lo que yo siento acá. Es diferente si yo me hago atrás, créanme, porque este es el altar. No le dé pena venir a adorar al Señor aquí, a danzar, coja una bandera, no le dé pena, es para el Señor. Hay personas con las mismas cosas que cuando se convirtió, con las mismas rabietas que cuando se convirtió. Por eso no nos acostumbremos a la mesa que el Señor pone acá. Estemos expectantes. Digamos, Señor, quiero comer y beber de lo que tú tienes hoy preparado para mí. No nos acostumbremos a la papa, a la rueda, a la carne. No nos acostumbremos. No menospreciemos lo que el Señor nos ha dado. Ay, no, qué pereza. Café con Dios martes y jueves. Teleyo, reunión de matrimonios. Ay, mire todo lo que Dios nos ha dado para que podamos ser llenos. Tenemos muchas cosas para poder llenarnos. Reunión de mujeres, reunión de matrimonios, reunión de hombres, café con Dios, intercesión, teleyos. O sea, mire toda la mesa que el Señor nos está poniendo. ¿Cuántas veces hemos comido y hemos bebido y no pasa nada dentro de nosotros? Yo creo que es un tiempo, mis hermanos, que si venimos con el espíritu correcto, esta comida que el Señor prepara, nos da. Mire, cuando comemos de lo que el Señor nos da, nos quita las ganas de seguir durmiendo, nos quita las ganas de estar estancados, de estar deprimidos. La comida que el Señor nos da energía, nos da fortaleza para seguir caminando. ¿Sí? Cuando salimos llenos del Espíritu Santo, por lo que el Señor nos da en su palabra, en la alabanza, en medio de la dificultad, no nos vamos a rendir porque estamos llenos de la palabra.
llenos de su espíritu. Mis hermanos, la mesa del Señor, lo que se sirve acá, nos trae un renuevo, es un vino nuevo. Dios quiere renovarnos, Dios quiere que saquemos ese odre viejo y podamos ser un odre nuevo para recibir lo que Él tiene. Su copa está a rebosar, su copa está a rebosar, hermano. Siempre la copa del Señor está a rebosar, con su gracia, con su amor inagotable, con sus provisiones divinas, con una abundancia desbordante que tiene reservado para la comunidad profética. Yo lo creo, tanto materiales como espirituales, es que yo lo creo. Es una copa de bendición, mis hermanos. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, llegar con otra actitud. Tenemos que vaciarnos de lo que nos está sobrando, lo que obstaculiza para ser lleno del vino nuevo, mis hermanos. La próxima vez que venga y diga, Señor, quiero un odre nuevo. Hoy traigo un odre nuevo, Señor. Lléname de ti. Lléname del vino nuevo. Entonces, repito, arrepentirnos y dar fruto, depender del Espíritu Santo, depender de la palabra, confiar y descansar plenamente en Dios, humillarnos delante de su presencia, ser mansos y humildes, ser justos y rectos, misericordiosos y compasivos, con un corazón limpio y vivir en la paz de Dios. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Bendecimos tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, Señor, que queremos ser odres nuevos, Señor. Espíritu Santo, sin tu ayuda no podemos. Espíritu de Dios, hoy nos arrepentimos, Señor, Padre mío, por menospreciar la comida, Señor, por el vino que tú nos has entregado, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser odres nuevos, Dios de la gloria, porque queremos ese vino nuevo. Queremos ver la manifestación del Espíritu en esta iglesia. Queremos ver, Padre mío, que tú añadas a todos los que van a ser añadidos, Dios de la gloria, y que nosotros seamos el núcleo del inicio, Señor, de la llenura de tu Espíritu en la comunidad profética de adoración, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, Padre, y ayúdanos, Señor, que no se nos olviden estos 10 pasos, Señor, que podamos trabajar, Espíritu Santo, cada uno en nuestra vida, Señor, aferrados a la palabra, dependiendo del Espíritu Santo, humillados, Señor, en tu presencia, Padre, en intimidad contigo, Señor, para poder lograr, Señor, ser un odre nuevo, lleno de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si me sale algo. Ay, qué bueno verlos desde aquí, Martica. No solo quería decir algo ahorita que Claudia terminaba y miraba a Yair, recordaba algo que yo sentí hace muchos años, cuando alguien no volvía a la iglesia. Yo decía, ay, qué pesar, se va a perder lo que viene, pero era una certeza en mi corazón y me dolía de pensar que se iba a perder lo que venía, y era una absoluta certeza. Y hoy, mientras Claudia predicaba, recordaba eso, y cuando dijiste lo del núcleo y cómo en Hechos habla de que eran el núcleo, ¿no?, de lo que iba a ser la iglesia del Señor. La pastora Liliana también tuvo un sueño y el Señor le daba un número de familias, de parejas, que eran como la base de lo que iba a hacer después el Señor. Pero recordaba esto y les digo, Luis Alberto y yo hemos tenido esa certeza desde hace muchos años sin entender cómo ni por qué, pero eso es lo que pone el Señor en el corazón de uno, y estamos expectantes que ninguno de nosotros se pierda lo que el Señor quiere hacer aquí en esta casa con cada uno de nosotros y a través de nosotros para bendecir la vida de muchos. Yo creo en esa palabra que creo que está en Isaías 61, donde dice que naciones
Y he estado con esa palabra esta semana. Gente que no conocimos, naciones que vendrán porque es la presencia de Dios la que atrae a las multitudes. Y yo creo, mientras lo digo, tengo la confirmación en mi espíritu otra vez. O sea, créalo usted, lo que se predicó aquí hoy, y doy gracias a Dios por la vida de Claudia, por la vida de Ricardo, porque el Señor nos dijo este año cuando nos ordenaron, que no esperaba los mismos milagros, hablando de Moisés y de Josué, pero sí que tuviéramos intimidad y que buscáramos la presencia de Dios. Son estilos diferentes. Quizás nosotros no, hablando del pastor Luis y de mí, no damos una palabra profética personal muy a menudo, pero tengan la certeza que al igual que este mensaje, cada palabra que se comparte en cada espacio es buscada en la guía del Espíritu por todos nosotros como ancianos. Y acuérdense que lo profético es eso, es recibir la guía del Espíritu, como decía la pastora Claudia, para que nos dirija y nos lleve por el camino que debe ser. Entonces, iglesia, estemos expectantes que eso que sentíamos hace tantos años reavive en nuestros corazones, ahora está en el corazón de todos. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Señor, ¿qué quieres hacer? Y como hablábamos entre ellos, como sé mi propósito, como sé el propósito como iglesia, Él quiere que seamos luz en medio de tantas tinieblas, y justo nos preparó, como le pasó a la reina Esther, para un tiempo como ese, un tiempo difícil. Quizás dirá, ¿por qué hemos pasado por tantos desiertos las familias aquí? Porque el Señor nos estaba preparando para un tiempo difícil, pero hemos estado aprendiendo entre ellos en este taller tan hermoso que es parte de nuestra identidad, que cuando conocemos el propósito que pasa, nos preparamos. Entonces no vamos a estar desapercibidos sino expectantes. Claudia, bendigo tu vida. Yo quiero orar haciendo la mano. Ven, Ricardo. Yo sé que allá el pastor Luis también está orando, sube acá. Queremos bendecirlos. Mire, el Señor ha ido uniendo a esta iglesia a quien Él ha querido y como Él ha querido. Y ha puesto en el corazón de cada uno, y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y yo tengo la certeza, y es como si lo pudiera ver en mi espíritu, de todos los que el Señor va a unir y a traer. Por eso aquí hay sentados maestros, pastores, evangelistas, profetas, que el Señor ha estado preparando, y llegó el tiempo de levantarnos para cumplir el propósito. Hace 14, 13 años, cuando yo tenía esa certeza, yo no sabía que justamente nos iba a tocar en ese momento vivirlo a Luis y a mí. Pero es la misericordia de Dios, no es por quién somos nosotros, es por quién es Él. Todo se trata es de Él. Entonces extienda su mano y yo quiero que bendigamos la vida de los pastores. Señor, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por la vida de los pastores Ricardo y Claudia, Señor. Gracias, Señor, porque a través de su boca, Señor, de lo que tú pones en su mente y en su corazón, Señor, para compartir a esta iglesia, nos traes verdades, Señor. Revelas tus planes, tus propósitos, porque revelas también aún las maquinaciones del enemigo, Señor. Yo hoy quiero, Señor, como pastora, Señor, y unido con mis hermanos, Señor, bendecirles, Padre amado, bendecirles, Señor, creyendo con todo nuestro corazón y creyendo en tu palabra, Señor, que la palabra de Dios dice, Señor, tu santa palabra, que tú eres el que viene con recompensa, Señor. Ellos no lo hacen, Señor, buscando la recompensa. Ellos lo hacen por la pasión de servirte, Señor, de cumplir el propósito. Pero yo creo en un Dios que dice que su brazo fuerte nos ha cortado para bendecirle, Señor. Y creo en el Dios que dice que pronto vendré con pago, con recompensa, Señor. Yo lo creo y declaro esa palabra sobre sus vidas. Recompensa en su salud, Señor. Recompensa en sus generaciones. Recompensa, Señor, en lo económico. Recompensa en su ministerio, Señor. Yo lo creo, Señor, con todo mi corazón. Y hoy declaro esa palabra, que tú eres el Dios que viene, está escrito, que viene con retribución y con pago, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, amado Señor. Los bendecimos, Señor. Los rodeamos, Señor. Que toda maquinación del enemigo, Señor, sea expuesta, Padre amado. Y declaramos la vida de tu Santo Espíritu sobre ellos, tu sangre preciosa, rodeando su entrada, su salida, su andar, su caminar, Señor. Que si el enemigo viniera por un camino, Señor, hoy lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Por 7 deberá huir, Señor, de la presencia de tus siervos, Señor. Porque sobre ellos, Señor, sobre ellos está la sangre preciosa del Cordero.
Oramos para que sean guardados, Señor, su carro, sus vidas, en su camino de ida y regreso a su casa, Señor. Los guardamos, Señor, en tu mano poderosa y oramos, Señor, para que sean prosperados en todo, Señor, como dice tu palabra, conforme ha prosperado su alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.